Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hace menos de una semana, el miércoles 18, el titular del Ejecutivo Federal, a través del secretario de Economía, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica. Se ha dicho en los últimos años que uno de los obstáculos para el crecimiento y para el mayor dinamismo de nuestra economía es precisamente la presencia de prácticas monopólicas de poca competencia. Ese es el tema esta noche. Para ello hemos convocado a dos expertos en la materia, el consultor Víctor Pavón, egresado de esta universidad, y también al profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Marcos Ábalos Bracho, para que analicen precisamente las implicaciones de la ley, de la iniciativa presentada por el presidente. Antes, en nuestra sección Periodismo desde el Campus, el doctor Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de Flaxo México, hará un análisis sobre la situación de la pobreza infantil y las políticas para revertirla. Bienvenido a tu espacio, Luis Daniel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ciro, como siempre, gracias por la invitación. Pues te cuento un poco, la semana pasada, jueves, viernes y sábado, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, estuvimos trabajando allá en la Flaxo México, varios investigadores, no solamente de América Latina, sino también de Francia, de Inglaterra, incluso de Noruega, en torno a la conexión que hay en tres conceptos fundamentales o en tres elementos fundamentales para nosotros. Por un lado, por supuesto, la pobreza infantil, por el otro lado, las políticas públicas y finalmente la democracia. El trabajo lo llevamos a cabo sobre todo a partir de Equidad para la Infancia, que es el programa que tiene la New School. También trabajó CROP, que es un programa de política comparada y pobreza que se lleva a cabo en Bergen, por la Flaxo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Federal Electoral. Y nos hicimos preguntas en torno a por qué es relevante pensar en la pobreza o cómo mirar la pobreza infantil en particular, por qué pensar en los niños, cuáles serían las mejores formas de modificación o de medición de la pobreza y ¿qué podríamos esperar de las políticas públicas? ¿Cuáles serían, para empezar, a partir de la reflexión académica que hubo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede de México, los datos duros sobre la pobreza infantil? Bueno, los datos duros para la región, para América Latina, nos los da de buena manera CEPAL. Tienen una investigación que más o menos evalúa lo que sucedió entre el 2000 hasta el 2011 o 2012. Lo que podemos mirar, la primera discusión ahí es cómo vamos a medir la pobreza. Por ejemplo, si la vamos a medir a través de una línea de ingreso o si la vamos a medir a través de una pobreza multidimensional, privaciones sistemáticas en materia de derechos humanos a distintos derechos. La cosa muy interesante es que hicieron las dos líneas de base, hicieron la línea para mirarlo desde la línea de ingreso y hicieron la línea también para mirarlo desde la lógica multidimensional y no hay una variación en el promedio regional. En los dos casos, el 40% de los niños de América Latina se encuentran en criterios de pobreza. 4 de cada 10 niños están en niños. Pobreza en América Latina. Sin embargo, cuando empalmas las dos formas de medición, cuando empalmas la línea de ingreso por un lado y además la pobreza multidimensional, esta cifra aumenta a 6 de cada niños. Porque lo que tienes ahí es un fragmento más o menos importante de niños que se encuentran tanto por debajo de la línea de ingreso y al mismo tiempo tienen al menos un tipo de privación de algún derecho, llámese vivienda, saneamiento, salud, alimentación, etcétera, etcétera. Son como educación, por supuesto, en el caso de los niños. Hay otro sector importante, este es más o menos de esos 6 de cada 10, el 40% están por debajo de ambas mediciones. Sin embargo, también tenemos niños que tienen al menos una privación, aunque pueden quedar por arriba de la línea de pobreza, y tenemos niños que incluso estando por debajo de la línea de pobreza por ingresos, de todas maneras no tienen ninguna privación. Entonces son esos tres grupos, digamos, esos tres grupos de niños los que se encuentran en pobreza en América Latina. Un dato para ser un poco optimistas es que cuando comparamos, por ejemplo, lo que sucedió entre el 2000 y el 2011, en general bajó la pobreza infantil en las distintas privaciones que se están analizando, pero sin duda queda mucho por hacer. ¿Y a qué puede atribuirse esta mejoría relativa? En buena medida, tendríamos que mirarlo, a ver si como estamos hablando en la región, en por lo menos dos, para decirlo muy rápido, dos distintos tipos de países, que también es muy interesante para decidir cuál es el tipo de medición que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, cuando uno mira la medición por línea de ingreso y la medición en un análisis multidimensional, normalmente países que tuvieron
pues gobiernos poco fuertes que no pudieron hacer un estado por lo menos mínimo que se pusiera a parecer a una idea de estado de bienestar, pues tienen como graves problemas, porque entonces en la privación multidimensional no tienen salud, no tienen educación, es decir, no tienen justamente las instituciones estatales para generar cierto nivel de bienestar a esos niños, y entonces ahí tienen unos niveles de pobreza muy grandes. Estoy hablando prácticamente de todo Centroamérica y en buena medida de varios países andinos, pues Perú, es el caso de Perú, es el caso de Bolivia, es el caso también de Paraguay. Entonces, cuando haces la medición multidimensional, salen muy grandes, salen muchos pobres, muchos niños pobres ahí, pero cuando haces la medición por ingreso, disminuyes el nivel de pobreza. Casos como, por ejemplo, el de México, el de Colombia, el de Argentina, sucede exactamente lo contrario, porque ahí lo que tenemos son estados que medianamente crecieron de forma más o menos importante, sobre todo en las décadas 50, 60 y 70, que lograron establecer un criterio, una base mínima de bienestar, tanto en salud como en más o menos en vivienda, por supuesto también en educación, que hacen que suceda exactamente al revés. Y lo que tenemos justamente en estos 10 años, entre el 2000 y el 2011, es pues un crecimiento importante de buena parte de la región gracias al alto precio de los commodities. Y eso permitió que hubiera una mayor inversión y que hubiera cierta distribución. Con todo, de nuevo, reitero, lo que queda por hacer pues es un montón. México sería una excepción en cuanto a la dinámica económica de América Latina de la última década, porque si bien algunos de nuestros productos de exportación se vieron favorecidos por el alza en los precios, como es el petróleo, lo cierto es que la economía mexicana ha venido creciendo por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de algunos países como Perú, por ejemplo, beneficiados directamente por una importante demanda, sobre todo asiática, de sus productos primarios. Sin duda, los números que nos ofrece CEPAL en general, sobre todo en estas comparaciones entre el 2000 y el 2011, son números agregados a nivel regional. Por supuesto, después lo que uno puede ver son características o especificaciones por cada uno de los países. Sin embargo, un dato muy relevante, incluso pensado todavía en términos regionales, tiene que ver con que las políticas públicas que sobre todo se han estado impulsando están mucho más relacionadas, obviamente, con pobreza infantil, están mucho más llevadas rumbo a el problema de la educación y resolver también el problema de la salud, que son dos de los factores o de los sectores en donde efectivamente tenemos una disminución de la pobreza más o menos importante. Sin embargo, hay un montón de sectores que han quedado oscurecidos, un montón de derechos que han quedado oscurecidos, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al saneamiento, en fin, varios de esos derechos que es donde tenemos un mucho menor avance. Entonces, esto es importante para poder pensar qué tipo de políticas son las que tenemos efectivamente que tratar de hacer o tratar de planificar en un futuro, que sean políticas que no miren estrictamente solo estos dos derechos, sino que piensen de forma mucho más integral las necesidades de los niños. Y el tema de la democracia, que es el tercer componente, claro, que tituló este encuentro del que nos comentas, la democracia, ¿cómo converge, cómo incorporan la perspectiva precisamente del régimen de gobierno en relación con las carencias de la infancia? Converge por lo menos en dos puntos. Yo digo que el primero y el muy importante es que los niños son un grupo más de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido tenemos que prestarle mucha importancia, no tanto porque sean el futuro de cualquier país, el futuro de México. Son el presente. Son el presente, exactamente. Son el presente, son un grupo relevante, además un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad por múltiples razones, entonces es un grupo al que tenemos que darle importancia, tenemos que darle relevancia. Y lo que cualquiera de nosotros esperaría de un régimen democrático es justamente que las necesidades, sobre todo de esos grupos en situación de vulneración, sean recuperadas por ese régimen y sean relativamente, pues, tratadas, ¿no? Intentar solventar esas demandas de forma sistemática, de forma precisa, porque en buena medida lo que uno espera de un régimen democrático son esos procesos de inclusión, ¿no? Inclusión política y también de inclusión económica. Sé que es difícil hacer una conclusión general, claro, porque los países de América Latina, si bien tienen muchas cosas en común, también son contextos, experiencias históricas, políticas distintas, lo estamos viendo, claro, estas mismas semanas. Pero ¿cuál es tu balance sobre la capacidad de la democracia para atender
estos problemas sociales tan profundos? Que en buena medida el principal problema es que esto se tiene que solventar sí a través de una lógica política, pero también a través de una lógica económica. Entonces, sobre todo estos programas de política pública, en particular las de transferencias condicionadas, están ayudando a que el sector, sobre todo ese sector al que va más focalizado, que es el sector en que se encuentra en peor situación en materia de pobreza infantil, salga de ese sector, pero no logre librar la brecha de pobreza. Es decir, no se encuentra en el peor de los sectores de marginalidad, pero sigue estando en un problema de pobreza. Y en la medida que sigamos pensando la política social, en particular la política de pobreza infantil, con esta lógica, ¿no?, de gradación, de segmentación de los pobres, el lío que tenemos es que no estamos logrando generar modificaciones estructurales de cuáles son los elementos de producción y reproducción por las cuales esos niños son efectivamente pobres. Bueno, pues creo que está muy claro, la idea de la focalización ayuda, pero no resuelve, no produce cambios estructurales para tener sociedades más equitativas y realidades distintas para la infancia. Son datos muy alarmantes, yo diría. Sin duda. Que en el mejor de los casos, según la medición o combinación de mediciones que se hagan, 4 de cada 10 niños en América Latina están en la pobreza. Es algo que deberíamos estar atendiendo desde ayer, claro, ¿no?, con cambios muy profundos. Pues muchas gracias, como siempre, Luis Daniel, por tu análisis. Te esperamos en tu espacio con otro más de tus comentarios. No se vaya, ya están aquí en nuestro estudio en Ciudad Universitaria nuestros invitados para analizar la iniciativa presidencial en materia de competencia económica. Volvemos en un momento.